Buenas tardes, un saludo desde Ecuador. Para mí es un gusto poder compartir lo que es la experiencia sobre la inclusión educativa en lo que son estudiantes con discapacidad sensorial. Agradecer a los ponentes que me han precedido porque realmente yo creo que esta organización de temas nos permite entender un poco lo que es la inclusión y la discapacidad. Lo que es el tema se refiere a lo que es el proceso de inclusión, cómo se lleva en la ciudad de Guayaquil en lo que son escuelas fiscomisionales con estudiantes con discapacidad visual y auditiva, un poco contextualizando la realidad. Como ustedes saben, desde 1990 viene lo que es el tema de la inclusión, dando diversos términos que dan siempre respuesta a una diversidad. Nosotros hemos querido agregar, porque nos parece necesario que la inclusión es respetar y dar respuesta a esa diversidad individual. Como educadores, nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un grupo de estudiantes es infundir los valores, lo que es el respeto, el amor, el orden también y la organización. Cuando nosotros hablamos de respeto, pues incluimos el término que tiene que ver con la equidad y ya hablamos de diversidad en toda su generalidad. Es importante también recordar que nosotros planteamos un objetivo que fue, en este caso, analizar los procesos de inclusión educativa en los niños con discapacidad visual y auditiva de las escuelas fiscomisionales. Hicimos una investigación en 5 escuelas fiscomisionales que nos permitieron el acceso. ¿Por qué no lo hicimos en instituciones fiscales? Como ustedes saben, la realidad de cada país es diferente. Pero en Ecuador, los estudiantes son distribuidos a las escuelas fiscales de acuerdo a su sector. O sea, no tienen tanto en cuenta su discapacidad o su diversidad, sino que el sector por donde viven. Entonces, es un poco más irreal hacer un estudio de centros educativos donde tal vez la muestra no salga adecuadamente. En centros fiscomisionales se tiene un poco de mejor acceso y también para nosotros fue factible, ya que CONADIS como centro siempre anda regularizando lo que son las instituciones educativas con acceso a inclusión, a barreras técnicas, arquitectónicas, y nosotros queríamos comprobar si realmente hablar desde la LOEI, hablar desde la ley de discapacidad, pues se daba en lo que son los centros educativos. No me voy a detener mucho en los conceptos de discapacidad, pero recordar que simplemente una persona que tiene una discapacidad es una ausencia. Todas las personas con discapacidad pueden tener diferentes tipos de habilidades y pueden desarrollar muchas potencialidades, pero simplemente es una ausencia. En el caso de la discapacidad visual, pues va a ser del sentido de lo que es la vista, puede ser total o parcial. Y en el caso de la discapacidad auditiva, pues es un déficit total o parcial de la percepción, en este caso de la audición, ¿no? Del canal auditivo. Las personas que tienen discapacidad, simplemente hay una limitación para escuchar, total o parcial, o para ver. Si nosotros los educadores desde pequeños hacemos lo que es la intervención temprana, la estimulación en nuestras áreas de competencias, como es desde el inicial o desde el maternal, y vamos desarrollando estas habilidades cognitivas, tenemos grandes, en este caso, profesionales desde médicos, abogados, y realmente pueden desarrollar una profesión sin ningún tipo de dificultad.
las barreras muchas veces se las crea el entorno. Entonces, si decimos que las barreras se las crea el entorno, ¿sí? Hablamos entonces de buscar diferentes tipos de estrategias para mejorar ese entorno. Hay múltiples estrategias. Realmente, como el tiempo es muy limitado, yo me quiero referir a algunas estrategias básicas que como docentes podemos implementar en nuestro centro educativo. Claro que depende mucho de nuestro código de convivencia, desde nuestra estructura de centro educativo, pero van a ser estrategias que poco a poco las podemos implementar. La primera es siempre informar a la comunidad educativa. Muchas veces llegan estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, pero a veces ni el rector está enterado que existen. Simplemente son matriculados desde secretaría, pasan por pruebas básicas si nosotros tenemos un DC y son remitidos al docente. Cuando llegan donde el docente, pues la sorpresa que tiene algún tipo de discapacidad visual o auditiva. Y a veces se les pasa por alto a ciertos maestros. ¿Sí? Si vienen de años anteriores, pues los docentes no tienen una carpeta o un archivo de cómo se trabajó con el estudiante. Entonces, es de nuestra competencia como docentes poder informar a los miembros de la comunidad educativa, desde el personal del servicio hasta la máxima autoridad, que es el director, deben de tener el conocimiento de que existen estudiantes con discapacidad. También es importante basarnos a las fortalezas y posibilidades, en este caso, que tiene el estudiante. Nosotros de cajón debemos de conocer las debilidades, qué es lo que conoce y qué es lo que no conoce a nivel cognitivo. Si el estudiante en el área de lengua sabe leer, sabe escribir, en el área de matemáticas si conoce los números, o sea, eso es básico. Esa es la parte cognitiva que yo como docente voy a evaluar en cada año. Como dice en este caso el Ministerio de Educación, en el manual que ellos tienen, nosotros como docentes tenemos un mes reglamentario para poder observar a mi estudiante y posterior a eso tomar una prueba diagnóstica. Pero en ese mes me lo dan no solamente para ver lo que él conoce o lo que él sabe, sino para saber cómo lo hace, cómo lo aprende, cuál es su canal, en este caso, y su estilo de aprendizaje, para ver de qué manera yo desarrollo esas potencialidades. ¿Sí? Siempre que yo veo a mi estudiante con discapacidad, con un limitante, yo estoy poniendo una barrera actitudinal. Entonces, primero como docente debemos de romper ese paradigma, ese esquema de que teniendo un estudiante con discapacidad hacemos doble trabajo y simplemente ver qué es lo que yo puedo aprender de él. Nosotros aprendemos día a día de diferentes personas y los niños nos enseñan cada día. El tercer punto importantísimo es que yo puedo tener las ganas, puedo tener la mejor actitud, pero muchas veces me encuentro con estas barreras de los espacios técnicos y tecnológicos. Mi estudiante tiene una discapacidad visual y necesita un JAWS, necesita un programa especial, necesita una máquina Perkin, una tableta en braille, y realmente no la tienen. ¿Sí? Entonces, sí es importante poder realizar estas conversaciones con los padres de familia o con la comunidad educativa o con las alianzas de organizaciones para que sea pertinente estos accesos técnicos y tecnológicos. Recordemos que nosotros somos docentes. No tenemos, lamentablemente, una varita mágica
entonces sí necesitamos el personal técnico, el apoyo del DS o el apoyo de instituciones o centros psicopedagógicos que nos puedan dar la mano, que nos puedan decir cómo debemos de trabajar, con qué materiales podemos utilizar, cuál es la fuente de información, cuáles esas referencias bibliográficas, esas páginas web en la cual yo me puedo formar o autoformar. Es importante el acceso a la tecnología, principalmente en este tiempo de pandemia, donde todo lo hacemos online. Entonces, debemos de tener páginas web donde nosotros podamos hacer diferentes tipos de investigaciones y hacer la clase interactiva. Luego que nosotros tenemos este espacio accesible dentro de nuestro lugar educativo, es importante también fomentar la independencia del niño. Como tenemos un niño con discapacidad, luego se vuelve un problema para nosotros si él se cae, si en este caso le pasa algo, pero debemos de dejar el miedo a un lado y recordar que nosotros nos formamos con una profesión y siempre que tengamos un orden y una organización y las consignas claras, el grupo va a ser llevadero. Tenemos que mostrarle toda la institución al estudiante. Debemos de llevarlo de paseo, mostrándole la dirección, dónde se encuentran los baños, dónde está la puerta de salida, la puerta de emergencia, el lugar de acceso, los laboratorios, qué dimensión tiene la cancha, ¿sí? Y sobre todo, si es un estudiante con discapacidad visual, recordar que la consigna y que la orden debe de ser clara, dejándolo que él se ubique en su espacio, en su lateralidad, si es a la derecha, si es a la izquierda. Por lo general ellos van a contar los pasos, si utilizan el bastón, ellos siempre van a tener un punto de referencia. Eso es fundamental. Entonces, el darles independencia es en ese caso lo que los va a llevar a que día a día vayan con mucho amor a la unidad educativa, porque los dejan ser ellos. Es fundamental que nosotros también podamos acceder a un niño o a un estudiante que voluntariamente pueda servirle de apoyo, en este caso, al estudiante. ¿Sí? Recuerden que la lógica es que ese estudiante se cambie por lo menos cada 3 meses. ¿Sí? No podemos darle un estudiante para que le sirva de apoyo y tenerlo permanentemente hasta que culmine el año lectivo. Porque el estudiante puede tener toda la voluntad, todo el amor por querer hacerlo, pero sigue siendo un niño que también necesita diferentes tipos de necesidades. Entonces, es conveniente hacer este tipo de cambios cada 3 meses. Otra forma de generar la independencia dentro de lo que es el salón de clase es jugando un poco con los espacios. Y ahí sí, lamentablemente, el espacio va a tener que permanecer siempre con las cosas o con los materiales en un solo lugar, para que de esta manera pueda ubicarse fácilmente en lo que es el salón de clase. Otros puntos muy importantes a tomar es la planificación docente. Nosotros nos regimos mucho a lo que es el currículo y el cumplimiento del mismo. Y es nuestro deber, porque no trabajamos para un estudiante. En las aulas de clases, nuestra realidad es que tenemos de 30 a 45 estudiantes por aula, sin contar con estudiantes con discapacidad, con problemas sociales, con problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje y una gama de diversidad en el aula. ¿Sí? Entonces, cuando yo planifico, tengo que planificar para los 45 estudiantes y recordemos que la clase más llevadera es la que activa los 5 sentidos. Entonces,
cuando yo voy a dar una clase de matemáticas, puedo llevar algo visual, algo auditivo, algo para que los estudiantes palpen y toquen, ¿sí? Y luego la puedo hacer de una manera kinestésica. Entonces, mi planificación sí tiene que ser centrada, cualquier tema, activar los 5 sentidos y a vincular las áreas. Lamentablemente, nosotros aún no estamos enseñados a hacer ese vínculo de las áreas, que mientras yo estoy dando un tema de lengua, se tiene que alinear al tema de sociales, al tema de ciencias y al tema de matemáticas. Y de esa manera yo tengo que hacer mi planificación. Mi planificación tiene que ser en base a todos los estudiantes, recordando que si tengo un estudiante con discapacidad visual o auditiva, necesito hablar un poco más despacio, darle un poco más de tiempo, ver que él tenga el acceso a sus materiales técnicos y tecnológicos, si necesito en este caso el uso del intérprete en lengua de señas, necesitan el uso de la computadora, pero eso no significa que ellos van a ver un tema adicional o aparte. Porque recuerden que este tipo de discapacidad no tiene una implicación neurológica en muchos de los casos. Entonces, ellos pueden ir al ritmo de sus compañeros con el acceso correcto. Otro punto para mejorar lo que son el contexto en las unidades educativas es justo lo que estamos haciendo a través de este congreso, que es la formación y la autoformación constante. Si nosotros nos ponemos de meta enseñar, entonces nunca tenemos que dejar de aprender. Y en este sentido, nos brindan una formación y una capacitación y tenemos que estar a la predisposición de la misma. Pero también cuando me ponen un desafío, que es un estudiante con discapacidad, tengo que autoformar y preguntar. En nuestro país hay muchas fundaciones e instituciones de las cuales podemos tener acceso y no lo podemos hacer solos. El incluir a estudiantes con discapacidad debe de ser de un equipo. Y un equipo que tiene que ver con el DC, con los directivos, con los padres y, por supuesto, el docente. Entonces, no es una tarea solo, es una tarea en equipo, donde vamos a colocar una meta en común para poder brindar el mayor acceso al niño y una inclusión que realmente le sirva para su vida, porque la meta es esa, que las personas con discapacidad se conviertan en seres sociales y productivos para esta sociedad, para los tiempos que estamos viviendo. Nosotros como nosotros los tenemos que preparar para eso, para que el día que ellos no cuenten tal vez con un cuidador, pues se puedan valer por sí mismos, que ellos puedan trabajar. Esa es nuestra meta y nuestro sueño como todo docente. Nosotros tenemos la conclusión, en este caso de nuestro trabajo, fue que el acceder a un proceso de inclusión en un sistema educativo ordinario sigue siendo la mayor barrera que existe dentro de las aulas de clases. Las aulas de clases se convierten en grandes desafíos porque lamentablemente no evidenciamos recursos apropiados. Si bien es cierto, los centros educativos fiscomisionales son evaluados, encontrábamos rótulos pegados de sistema braille, encontrábamos focos de colores que se prendían, pero no encontrábamos más allá de eso. No habían planificaciones evidenciadas para personas con discapacidad. En muchos de los casos no se encontraban intérpretes de lengua de señas y en algunas instituciones educativas había un intérprete para lengua de señas desde octavo hasta lo que es bachillerato. Tampoco los estudiantes contaban con todo el acceso al sistema braille
Y lo que es la máquina Perkin, pues es una máquina muy costosa. Tampoco podían acceder a esto. Entonces, nosotros seguimos teniendo una fuerte barrera dentro de lo que es el sistema educativo ordinario, que aunque han pasado muchos años, aún nos cuesta llegar a un nivel de inclusión. Seguimos estando en una fase de integración, pero seguramente con estas formaciones vamos a llegar a ese sueño de dejar de hablar de inclusión y comenzar a hablar de diversidad y de equidad. Muchas gracias